En la memoria colectiva de toda una generación, Cristian Castro no es solo una voz, es un sentimiento, un eco que atraviesa décadas, que acompaña despedidas, amores imposibles y noches donde la nostalgia pesa más que el silencio. Pero detrás de aquella voz que parecía nacer destinada a la grandeza, existía un niño que jamás conoció la infancia, un joven criado entre la disciplina militar y la soledad afectiva, y un hombre que, aún rodeado de multitudes, siempre sintió un vacío imposible de llenar. Hijo de la legendaria Verónica Castro y del célebre comediante Manuel "El Loco" Valdés, Cristian llegó al mundo con la fama respirándole en la nuca, pero no con el amor completo de una familia. Creció viendo cámaras, luces, aplausos, pero casi nunca la figura de un padre. Y esa herida silenciosa marcó cada rincón de su vida, desde la forma en que amó hasta la manera en que se enfrentó a sus propios demonios. Durante los años 90, su talento explotó como un fenómeno continental. Azul, Por amarte así, No podrás, Lloran las rosas, canciones que lo convirtieron en el príncipe del pop latino, un ícono con ojos verdes que hacía vibrar estadios enteros. Pero mientras el mundo celebraba su éxito, Cristian luchaba contra miedos profundos, errores propios y un destino que parecía exigirle siempre más de lo que podía dar. A lo largo de su trayectoria, vivió ascensos vertiginosos, caídas dolorosas, amores tempestuosos y periodos de oscuridad emocional que casi lo alejan para siempre de la música. Y aún así, cada vez que todos pensaban que estaba acabado, Cristian renacía. Porque, como él mismo confesó alguna vez, canto porque si no canto, me derrumbo. Para entender la complejidad de Cristian Castro, hay que retroceder al origen, a los años en los que el pequeño Cristian descubrió que el mundo podía ser un escenario, pero también una prisión silenciosa. Nació en el seno de una de las familias más conocidas de México, pero la fama, lejos de protegerlo, lo expuso a una vida donde la ausencia pesaba más que la luz. Su madre, Verónica Castro, era ya una figura imponente de la televisión mexicana, una actriz que había conquistado millones de hogares, mientras que su padre, Manuel "El Loco" Valdés, hacía historia en el humor nacional. Y sin embargo, Cristian no creció con ellos. Creció con la realidad más dura, la de ser hijo de celebridades, pero sin la presencia cotidiana del núcleo familiar que un niño necesita. Verónica, en pleno auge de su carrera, luchaba por equilibrar su vida profesional con la crianza de sus hijos, algo casi imposible para una mujer que trabajaba días y noches. Manuel, por su parte, mantenía una relación intermitente con Cristian, marcada más por la distancia que por la convivencia. De ahí surgiría una de las frases más honestas del cantante: "Mi padre era una leyenda, pero no era mi papá". Un lamento silencioso que explica mucho más de lo que aparenta. La niñez de Cristian no fue la de un niño privilegiado. Fue la de un joven sometido a una disciplina estricta que buscaba enderezar un carácter rebelde y sensible. Su madre, intentando darle estructura, tomó una decisión extrema: lo envió a una escuela militar. Allí, Cristian encontró un mundo ajeno a su espíritu artístico. Barras, órdenes, gritos, uniformes y una sensación de estar fuera de lugar. Años después, resumiría esa etapa con una frase contundente: "No tuve infancia". Lo que para otros era juego y descubrimiento, para él fue rigidez y soledad. Pero en medio de esa dureza apareció un refugio: su voz. Una voz que no simplemente cantaba, una voz que liberaba. Cristian comenzó a notar que podía hacer con sus cuerdas vocales lo que otros no podían. Alcanzaba notas altas con una facilidad casi antinatural. Sostenía agudos limpios que impresionaban incluso a profesores de música. Y tenía un control emocional que sorprendía para su edad. Era como si la vida, en compensación por tanto vacío, le hubiera regalado un don extraordinario. Sin embargo, ese talento no nació en un contexto de celebración. Cristian era un niño tímido, inseguro, que cargaba la presión de ser el hijo de Verónica Castro
y que sentía que debía esforzarse el doble para demostrar que merecía un lugar propio. Cada presentación escolar, cada audición, cada nota que emitía, estaba teñida de esa necesidad urgente de ser visto, no como herencia de una gloria ajena, sino como alguien que tenía algo verdadero que ofrecer al mundo. Con el tiempo, la música se transformó en su identidad, su defensa, su forma de expresar lo que no sabía poner en palabras. Ese niño que confesaba haber sido criado con disciplina dura, encontró en los escenarios el único espacio donde podía ser él mismo. Y mientras más crecía, más se hacía evidente que aquella voz no era común. Era un instrumento privilegiado destinado a marcar la historia del pop latino. Lo que nadie imaginaba entonces era que ese mismo talento, esa misma sensibilidad que lo impulsaba hacia la cima, también sería la raíz de sus conflictos más profundos. El ascenso de Cristian Castro en los años 90 no fue una casualidad ni un impulso pasajero. Fue el resultado de una combinación extraordinaria de talento, disciplina, sensibilidad y una voz que, desde sus primeras apariciones, parecía destinada a marcar la historia de la música latina. Cuando Cristian comenzó a cantar profesionalmente, la escena del pop romántico estaba llena de nombres consolidados, pero ninguno poseía el color vocal, la limpieza técnica y la intensidad emocional que él ofrecía casi sin esfuerzo. Su llegada al mercado musical fue inmediata y contundente. Con No Podrás, su primer gran éxito continental, conquistó México y buena parte de América Latina. La canción se convirtió rápidamente en un himno de desamor, y la interpretación de Cristian reveló algo que pocos artistas podían transmitir: una vulnerabilidad genuina envuelta en una técnica impecable. No solo cantaba afinado, cantaba con una verdad que atravesaba a la audiencia. Su timbre brillante, sus agudos controlados y su habilidad para modular la emoción lo posicionaron de inmediato como una figura diferente. Después llegaron temas como Lloran las rosas, Nunca voy a olvidarte y la poderosa Por amarte así, que consolidaron su estatus como una de las mejores voces masculinas del pop latino. Cada lanzamiento reforzaba la idea de que estaba frente a un fenómeno. Su carrera crecía con velocidad vertiginosa, alimentada por un público que encontraba en él un refugio emocional, y por críticos que reconocían sin titubeos la calidad excepcional de su voz. El momento decisivo llegó con el álbum Azul, cuyo sencillo del mismo nombre se transformó en un éxito monumental. Azul no solo dominó las listas de popularidad, sino que se convirtió en una pieza imprescindible del repertorio pop de la década. El disco superó el 1.000.000 de copias vendidas en América Latina y llevó el nombre de Cristian a un nivel de estrellato que pocos artistas jóvenes habían alcanzado. Fue entonces cuando la prensa comenzó a llamarlo el príncipe del pop latino, un título que reflejaba no solo su popularidad, sino también la elegancia y sensibilidad que transmitía en cada interpretación. Su imagen también jugó un papel fundamental. Con su cabello ondulado, sus ojos verdes hipnóticos y una estética romántica que evocaba a un príncipe moderno, Cristian se convirtió en un ícono visual. Sus presentaciones en vivo solían ser simples: él, un micrófono y su voz. Pero esa simplicidad era precisamente lo que lo hacía grande. No necesitaba pirotecnia ni coreografías. Bastaba con abrir la boca para que miles de personas se emocionaran hasta las lágrimas. En Argentina, su éxito fue especialmente profundo. Cada concierto en Luna Park era un evento agotado en minutos, y el público argentino lo adoptó con una devoción casi inusual para un artista extranjero. En México, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica, el fenómeno era similar. Cristian no tenía fanáticos, tenía seguidores apasionados, que crecían con su música. Sin embargo, mientras su fama crecía, también aumentaba la presión interna. Cristian debía demostrar constantemente que su éxito no dependía del apellido Castro, ni del legado de su familia, sino de su propio mérito. Aunque el mundo lo veía como un príncipe musical, él lidiaba con inseguridades profundas y un miedo constante a no ser suficiente. Aún así, en esta etapa,
Cristian vivió el sueño que miles de artistas persiguen sin alcanzarlo jamás. Discos multiplatino, giras internacionales, reconocimiento crítico y un cariño masivo. Era el rey indiscutible del pop latino romántico, incluso si, en su interior, comenzaban a formarse grietas que más adelante revelarían su lado más humano. Si la voz de Cristian Castro parecía un regalo divino destinado a conmover al mundo, su vida amorosa, en cambio, se convirtió en un laberinto donde cada salida lo llevaba a una nueva herida. Desde joven, Cristian buscó en las relaciones aquello que jamás tuvo en la infancia: estabilidad, compañía y un refugio emocional. Pero con el tiempo, descubrió que ese anhelo profundo, combinado con su sensibilidad extrema y el ritmo frenético de su carrera, lo empujaría a vivir romances apasionados, impulsivos y muchas veces condenados al fracaso desde el comienzo. Su primer matrimonio, con la modelo paraguaya Gabriela Bo, fue un ejemplo de esa intensidad. La relación empezó con fuerza, envuelta en pasión y admiración mutua, pero terminó convertida en un choque de personalidades y expectativas. La ruptura llegó rápido, dejando a Cristian con un sabor amargo y la sensación de que, incluso cuando daba lo mejor de sí, algo no terminaba de funcionar. Poco después llegaría su segundo matrimonio, esta vez con Valeria Lieberman, una unión que prometía estabilidad, pero que terminó envuelta en tensiones, desencuentros y un proceso de divorcio especialmente complicado. Durante la separación, aparecieron acusaciones graves que Cristian negó rotundamente, insistiendo en que jamás había recurrido a la violencia. Para él, esas acusaciones no solo dañaron su imagen, sino también su propia noción de sí mismo. A lo largo de los años, Cristian también mantuvo romances con figuras públicas muy conocidas, entre ellas Ingrid Coronado y Sofía Vergara, relaciones que alimentaron titulares, pero que nunca lograron convertirse en historias duraderas. El mismo Cristian reconoció públicamente: "No sirvo para el matrimonio", una frase que no escondía orgullo, sino resignación. Comprendió, quizá demasiado tarde, que no todos están destinados a construir una vida en pareja, especialmente cuando la exposición mediática vuelve cada gesto, cada discusión y cada error en un espectáculo para el público. Pero entre todos sus romances, uno de los secretos mejor guardados durante años fue su relación juvenil con Paulina Rubio, cuando ambos formaban parte del universo de Timbiriche. Cristian confesó tiempo después que se enamoraron en silencio, en medio de la rebeldía adolescente y del caos artístico que rodeaba a la agrupación. Aquella historia nunca fue escandalosa, pero sí significativa, y con los años se transformó en una especie de leyenda suave dentro del pop latino. Dos jóvenes estrellas que compartieron un amor inocente antes de enfrentarse al mundo real. Otra herida emocional importante en su vida amorosa no vino de una pareja, sino de una amistad que se rompió: su relación con Luis Miguel. Durante un tiempo fueron cercanos, unidos por la fama, la edad y un talento que los colocaba en la cima del pop latino. Sin embargo, con el tiempo surgieron tensiones, especialmente por la relación de ambos con Daisy Fuentes, un episodio que alimentó especulaciones y terminó separándolos. Aunque ninguno reveló todos los detalles, la fractura dejó una marca en Cristian, quien siempre admiró profundamente a Luis Miguel. A pesar de los fracasos, Cristian nunca dejó de buscar el amor. Su corazón, moldeado por la ausencia paternal y por una infancia difícil, parecía destinado a amar con intensidad, a veces demasiado. Y aunque cada ruptura lo dejaba más vulnerable, también revelaba una verdad esencial sobre él. Cristian Castro no vivía las relaciones para construir un cuento perfecto, sino para llenar vacíos que llevaba desde niño. En ese caos emocional, en esos intentos fallidos, se escondía la parte más humana del príncipe del pop. Mientras el mundo seguía viendo a Cristian Castro como un ídolo romántico, detrás del escenario comenzaba a formarse una tormenta emocional que pocos podían imaginar. La fama, que durante años le dio estabilidad, identidad y propósito, empezó a convertirse en un peso que afectaba directamente su bienestar mental.
Christian, acostumbrado desde niño a soportar presiones enormes, llegó a un punto en el que la exposición constante, las críticas y las expectativas ajenas comenzaron a erosionar su equilibrio interior. En esa etapa surgió uno de los aspectos más comentados de su personalidad, su excentricidad. Christian empezó a aparecer con el cabello teñido de colores intensos, verde, azul, morado, amarillo, y a elegir vestuarios inesperados que rompían por completo con la imagen del príncipe romántico. Para muchos fue motivo de burla, para otros una señal preocupante. Pero la verdad era más profunda. Esas expresiones visuales eran un intento de liberarse de la rigidez emocional que había cargado toda su vida. No era escándalo, era búsqueda. Sus apariciones en redes sociales también llamaron la atención. Videos en pijama, transmisiones espontáneas, fotografías artísticas en las que mostraba más de lo habitual, todo se volvió parte de un personaje complejo que la audiencia, especialmente la generación más joven, empezó a convertir en meme. Christian, lejos de molestarse, aceptó ese fenómeno con humor. Fue allí cuando nació el apodo El Rey del Meme Elegante, un título que lo reintrodujo entre las nuevas audiencias. Pero detrás del carisma y la excentricidad había un dolor mayor. Christian reconoció públicamente haber sufrido episodios de ansiedad, insomnio y momentos de tristeza profunda. Su confesión más fuerte fue clara: canto porque si no canto, me derrumbo. La música, lejos de ser solo una profesión, era su refugio emocional, el único lugar donde podía ser completamente él mismo sin sentir juicio ni abandono. Cada escenario era una terapia, un puente para sostenerse en pie. En medio de esa lucha interna, enfrentó uno de los golpes más duros de su carrera, una lesión en las cuerdas vocales provocada por años de esfuerzo excesivo. Christian siempre cantó al límite, proyectando emociones intensas en cada interpretación, y ese estilo le pasó factura. El diagnóstico fue alarmante. Si no descansaba, podía perder su voz para siempre. Tuvo que detener presentaciones, cancelar compromisos y someterse a un proceso complejo de recuperación. Aprendió técnicas nuevas, modificó su forma de respirar y trabajó en ejercicios vocales que lo obligaron a empezar casi desde cero. La vida profesional también se complicó por conflictos externos. Uno de los casos más mediáticos fue cuando un promoter lo acusó de incumplir contratos. Durante semanas, la prensa difundió titulares que lo dejaban como irresponsable. Sin embargo, el tiempo reveló la verdad. El promoter le debía pagos desde hacía meses. Christian no había fallado, era víctima de un manejo injusto. Cuando la historia real salió a la luz, el público no solo lo defendió, sino que también lo abrazó con más fuerza. En el punto más oscuro de esa etapa, Christian confesó sentirse fuera de lugar en la industria. Siento que ya no encajo en este mundo artístico. Era la voz de alguien cansado, herido y emocionalmente agotado. Pero incluso en ese momento, hubo un país que jamás lo soltó: Argentina. Allí, donde su música siempre fue celebrada, encontró un refugio artístico y personal que lo mantuvo conectado a los escenarios y al cariño del público. La caída no fue un final, fue una transformación. Christian, con todas sus rarezas, dolores y quiebres, comenzó a reconstruirse desde su fragilidad. Después de atravesar una de las etapas más turbulentas de su vida, Christian Castro encontró un renacer inesperado, casi insólito, impulsado por dos fuerzas que parecían opuestas pero que juntas le devolvieron un lugar privilegiado en la cultura popular. Sin buscarlo, Christian pasó de ser un ídolo romántico de los años 90 a convertirse en un ícono transversal que conectaba con varias generaciones. Lo que para algunos artistas sería una crisis de imagen, para él se transformó en una nueva oportunidad. El primer motor de este renacimiento fue la nostalgia, un sentimiento profundo que llevó a miles de personas, especialmente en América Latina, a reencontrarse con la música que los acompañó en la adolescencia y la juventud.
Las canciones de Cristian, Azul, Por amarte así, No podrás, Lloran las rosas, regresaron con fuerza a plataformas digitales, listas de reproducción, bares temáticos y programas de televisión. Su voz, que había marcado una época, volvió a ocupar el lugar que merecía, el de un símbolo emocional que no envejece. Este resurgimiento impulsó a Cristian a realizar giras internacionales que fueron recibidas con entusiasmo. En México, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica, el público llenaba auditorios para cantar con él los temas que definieron una década completa. Pero en Argentina, su popularidad superó todas las expectativas. Cada presentación en Luna Park, cada visita mediática, cada aparición improvisada era celebrada como un evento cultural. Allí, Cristian no era solo un artista admirado, era una figura querida, integrada en la identidad musical del país. El segundo motor de su renacer fue aún más inesperado: la viralidad de sus momentos excéntricos. Lo que para muchos cantantes podría haber sido motivo de burla, Cristian lo convirtió en una herramienta de autenticidad. Memes sobre su estilo, sus transmisiones espontáneas y su humor peculiar comenzaron a circular masivamente en redes sociales, acercándolo a una generación que no creció con su música, pero que se conectó con él desde la diversión. La figura del rey del meme elegante nació como un apodo juguetón, pero terminó convirtiéndose en una pieza importante de su nueva identidad pública. Cristian no rechazó ese fenómeno. Al contrario, lo abrazó. Entendió que la cultura digital tiene sus propias reglas y que adaptarse no significa perder dignidad artística. Esa apertura lo mostró como un hombre libre, dueño de sí mismo, más despreocupado por la opinión ajena y, sobre todo, más en paz con su propia historia. Esa autenticidad refrescante le permitió volver a los escenarios sin la carga de querer demostrar algo. Ya no era el joven que debía pelear por un lugar. Era un artista consolidado que podía permitirse ser extraño, sensible, divertido y profundamente humano. Este renacer coincidió con una etapa más madura en la que Cristian comenzó a equilibrar mejor su vida personal. Aprendió a convivir con sus vulnerabilidades, a transformar sus heridas en arte y a reconocer que no necesitaba encajar en moldes para seguir siendo relevante. Su voz seguía intacta, quizá más suave en algunos matices, pero con la misma capacidad de emocionar. Con el tiempo, su legado se volvió evidente. Cristian Castro ya no era solo el príncipe del pop latino. Era un puente entre generaciones, un símbolo de resiliencia y un recordatorio de que los artistas verdaderos nunca desaparecen, solo se transforman. Su capacidad de reinventarse sin perder su esencia lo convirtió en una figura que trasciende épocas, modas y plataformas. En esta etapa de renacimiento, Cristian encontró algo que siempre buscó: un lugar donde podía ser él mismo, sin máscaras ni exigencias externas. La nostalgia lo devolvió al corazón del público. El humor lo acercó a los jóvenes. Y su historia, marcada por heridas profundas, terminó enseñándole que incluso desde la fragilidad se puede construir una leyenda. La historia de Cristian Castro es, en esencia, la historia de un hombre que aprendió a vivir entre dos extremos: la luz desbordante del éxito y las sombras profundas de su mundo interior. Desde niño, cargó con ausencias, expectativas y heridas que nunca desaparecieron del todo, pero que moldearon su sensibilidad única. Esa fragilidad, convertida en fuerza artística, lo acompañó en cada escenario y en cada canción que marcó a generaciones enteras. A lo largo de su vida, Cristian ha conocido el vértigo del reconocimiento mundial, los golpes de la crítica, la presión mediática, relaciones que se desvanecieron y momentos de oscuridad que lo llevaron al borde de abandonar la música. Y sin embargo, siempre volvió. Como si cada caída fuera, en realidad, el preludio de un renacer inevitable. Su voz, esa que parecía un regalo del destino, ha sido su refugio, su escudo y su manera más sincera de mantenerse de pie en un mundo que muchas veces le exigió más de lo que podía dar. Hoy, con varias décadas de carrera, Cristian ya no necesita demostrar nada.
Su legado está escrito en millones de recuerdos, en estadios llenos, en letras que acompañaron desamores, reconciliaciones y momentos íntimos que solo la música puede sostener. Lo que comenzó como la historia de un joven tímido que buscaba un lugar propio, terminó convirtiéndose en la travesía de un artista que aprendió a sobrevivir siendo él mismo, incluso cuando su autenticidad lo volvió incomprendido. Cristian Castro es la prueba de que los artistas verdaderos no son perfectos, son humanos, sensibles, contradictorios. Y es precisamente esa humanidad la que los convierte en leyenda. Porque, a pesar de todo, su voz sigue ahí, viva, luminosa y capaz de emocionarnos como la primera vez.